Un café en la mano. Un día más. Sos solo otro civil en un mundo roto por monstruos y salvado por espers. Pero el cielo se desgarra sobre vos. Una bestia se estrella a metros, el terror te congela y tu vida termina. Hasta que una voz serena emerge del caos y una mano helada se extiende para salvarte. Los guías potencian a los espers para que no pierdan el control. Vos podés potenciar este video con un like para que pierda el control en el algoritmo. Era un día como cualquier otro en la ciudad. El sol brillaba, la gente iba y venía, y entre ellos un joven en traje caminaba con su café, haciendo su rutina mañanera. Tosió un poco, sorbió su bebida y siguió su camino, ajeno a que su vida, y la de muchos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. Porque este mundo, que parecía tan normal, hacía tiempo que había dejado de serlo. Un día, sin previo aviso, se abrieron unos portales, y de ellos emergieron monstruos feroces que arrasaron con todo a su paso. La humanidad estaba perdida, sumida en el caos, hasta que aparecieron los espers, personas con habilidades sobrenaturales que empezaron a luchar. Junto a ellos surgieron los guías, individuos aún más raros y valiosos, capaces de estabilizar y potenciar el poder de los espers, ayudándolos a controlar la energía que de otra forma los consumiría. Gracias a ellos, las ciudades se recuperaron y la vida volvió a una especie de normalidad, pero la amenaza de los monstruos seguía latente fuera de los muros. La sociedad se transformó por completo. Ser esper o guía no solo implicaba un gran poder, sino también una vida de altos ingresos y seguridad. Por eso, innumerables personas anhelaban manifestar estas habilidades. A los 15 años, todos los jóvenes pasaban por un examen obligatorio para identificar a los espers. A los guías, tan escasos que superaban por mucho a los espers, el gobierno los buscaba con medidas especiales. Pero, volviendo a nuestro protagonista, él pertenecía a la mayoría, la gente común. Otro día más, yendo a su trabajo de siempre, uno de esos millones que nunca tuvo la suerte de despertar un poder. De pronto, el cielo se nubló de golpe, pasando de soleado a oscuro en un instante. La confusión inicial del joven se convirtió en terror cuando, de la nada, un monstruo alado gigante se precipitó desde las alturas, estrellándose contra la calle con una fuerza brutal. La destrucción a su alrededor fue inmediata y nuestro protagonista se quedó helado, el miedo puro apoderándose de él. Su café cayó al piso mientras temblaba. «¡Diablos! ¡Diablos!», pensó, viendo su vida en peligro. «Por favor, no quiero morir así». Cuando ya lo daba todo por perdido, una voz serena y tranquilizadora le preguntó, «¿Te encontrás bien?». Él levantó la vista, aún tembloroso, y no pudo creer lo que veía. Un hombre de cabello oscuro y ojos azules, rodeado por una energía helada que parecía congelar el aire, extendía su mano para ayudarlo, como si hubiera salido de otro mundo. El desconocido, con una sonrisa amable, le preguntó si estaba bien. El protagonista, todavía en shock, solo pudo articular un «¡Wow!» y, dándose cuenta de que estaba vivo, agradeció la ayuda. El esper le ofreció acompañarlo a un lugar seguro, extendiéndole de nuevo la mano. El protagonista la tomó, pero apenas sus dedos se tocaron, una descarga eléctrica lo recorrió. Un dolor agudo lo hizo gritar y tambalearse, sintiéndose de repente muy mal. El esper lo sostuvo firmemente, preguntándole si le dolía mucho y asegurándole que todo iba a estar bien. Cuando volvió en sí, el protagonista ya estaba a salvo en su casa, recostado en el sofá. Se había salvado por un pelo, pero lo habían dado de alta del hospital rápidamente, aunque él mismo se sentía más cómodo en su hogar. Había llamado al trabajo para pedir el día libre, consciente de que con el desastre provocado por el monstruo cerca de su oficina, no podría volver en un buen rato. Mientras descansaba y veía las noticias, se enteró de que el equipo de espers había resuelto la situación en solo 30 minutos. Pensó en lo cerca que había estado de ser una estadística más, pero sobrevivió gracias a ese esper, que además era muy guapo. La curiosidad lo picó. Recordó que la oficina pública tenía información de los espers en su página web, así que sin pensarlo dos veces, agarró su laptop y buscó. La foto de su salvador apareció casi al instante. «Esper clase S o Yul», leyó, sorprendido. Era ese famoso esper de clase S, el primer esper de su tipo en Corea, con poderes que se manifestaron desde chico y que lo hicieron aún más fuerte con el tiempo. Un esper elemental que controlaba el agua, capaz de congelarla rápidamente a su alrededor.
Actualmente, era el esper más poderoso de todo Corea. El protagonista procesó esta información con un «wow» silencioso. Qué loco que el tipo que le salvó la vida fuera alguien tan increíble. Sentía que le debía un montón de agradecimiento, pero ¿cómo iba a pagarle a alguien así? Además, lo más probable era que no lo volviera a ver. Después de todo, vivían en mundos completamente diferentes. Se quedó un rato repitiéndose el nombre. Oh Yul. Era raro, pero le sonaba familiar, como si ya lo hubiera escuchado antes, quizás en alguna búsqueda casual por internet. Pasaron 2 meses desde aquel ataque del monstruo gigante. La ciudad había vuelto a la normalidad en tiempo récord. El edificio de su empresa, por ejemplo, fue restaurado en una semana gracias a los espers del buró. Cuando el protagonista volvió al trabajo, todo parecía igual, o casi. Algunos asientos estaban vacíos, y el trabajo de esas personas, como por arte de magia, había terminado sobre su propio escritorio. Así que ahí lo tenías, en casa, tirado en la cama, cubierto por su abrigo de la oficina, deseando que alguien lo salvara del exceso de trabajo que lo estaba matando. Pensaba en lo bueno que sería ducharse, pero le daba una pereza tremenda moverse. En medio de su miseria, el timbre de la puerta empezó a sonar. Una vez, otra vez y otra más, con una insistencia que hacía hervir la sangre. ¿Quién puede ser a estas horas?, pensó, maldiciendo por lo bajo. Será Do-hyun. La rabia le subió a la cabeza. «Muy bien, ya voy», gritó y se levantó de la cama con una furia inusual. Pero cuando llegó al intercomunicador, la imagen que vio lo detuvo en seco. No era Do-hyun. En la pantalla se veía la espalda de un hombre alto, muy alto. ¿Vivía alguien así en este edificio de mala muerte?, se preguntó extrañado. Pulsó el botón. «¿Quién es?», preguntó. Una voz al otro lado respondió. «Soy tu vecino de al lado. Me acabo de mudar y tengo entendido que es costumbre dar pasteles de arroz a los nuevos vecinos». El protagonista se quedó procesando la información. ¿Su nuevo vecino de al lado? Con una mezcla de sorpresa y curiosidad, se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con el nuevo vecino, un tipo alto que le sonreía, pero no cualquier sonrisa, una que, por alguna razón, le resultó extrañamente familiar. El vecino llevaba un plato de lo que parecían unos postres exquisitos, pero lo que más sorprendió al protagonista no fue el plato, ni la sonrisa, sino la persona misma. «Oh, señor Oh», dijo, dándose cuenta de que su nuevo vecino era, nada más y nada menos que Oh Yul, el esper clase S que lo había salvado meses atrás. Verlo con un delantal y un pañuelo en la cabeza, tan tranquilo y doméstico, fue un shock total. Oh Yul lo invitó a pasar, pero el protagonista, un poco incómodo, se negó. «No quiero molestarte mientras descansas», le dijo. En un intento de ser amable, le ofreció unos postres que había traído. Oh Yul los aceptó con un «gracias» y el protagonista se preparó para irse. Pero Yul lo detuvo. «¿Ya cenaste?», le preguntó. El protagonista le dijo que no, que justo estaba por prepararse algo. Fue entonces cuando Oh Yul le soltó. «Creo que hice demasiada comida. ¿Te gustaría cenar conmigo?». El protagonista se quedó pensando y al final aceptó la invitación. Entrar al departamento de Oh Yul fue otra sorpresa. Estaba impecable, tan limpio que el protagonista no pudo evitar comparar con su propio desorden. «No creo que pueda invitar al señor Oh a mi casa», suspiró para sí mismo. Mientras estaban ahí, hubo otro momento inesperado. El protagonista accidentalmente rozó a Oh Yul y ¡zas!, sintió una descarga eléctrica, igual que la primera vez que se tocaron. «¡Auch!», exclamó. Oh Yul, preocupado, le preguntó si le había dolido. El protagonista se frotó la mano y, algo confundido, dijo que no, que en realidad no tanto. Esto lo llevó a preguntar si los espers tenían algún tipo de energía especial, como electricidad. Oh Yul negó, pero el protagonista, con su curiosidad a tope, le señaló. «Pero me tocaste y me preguntaste si me dolía». Oh Yul explicó que los espers son mucho más fuertes que la gente común, y a veces, por más que intente, le cuesta controlar su fuerza. Parecía un poco cabizbajo al decirlo. Pero, para cortar el momento, Oh Yul rápidamente cambió de tema y dijo que la cena estaba lista. Sentados a la mesa, el protagonista se encontró frente a un festín de comida deliciosa. Probó un bocado y sus ojos se abrieron de par en par. «¡Wow!», pensó, «debemos tener el mismo gusto por la comida».
El protagonista estaba encantado y Oyul se alegró de que le gustara su cocina. Mientras seguía comiendo, el protagonista empezó a pensar en algo más que quería preguntar. Justo cuando el protagonista estaba por abrir la boca para preguntarle algo, Oyul recibió una señal urgente en su muñeca. Con un gesto de disculpa, le dijo que lamentaba irse a mitad de la cena, pero que tenía que irse. El protagonista, sorprendido, se ofreció a irse también, pero Oyul lo frenó. «No», le dijo con una leve sonrisa, «vos quédate, termina tu comida y deja los platos en la mesa». El protagonista no estaba de acuerdo. «No puedo hacer eso», exclamó, intentando seguirlo. Pero Oyul ya se estaba transformando, su ropa de casa dando paso a su traje de Esper y sus ojos brillando con energía helada. Con un rápido «nos vemos luego», se despidió y como un rayo salió volando por el balcón, dejando al protagonista solo, mirando la estela de energía que desaparecía en la noche. Esa noche, el protagonista tuvo un sueño que lo transportó a un lugar cálido y brillante, un sueño que lo acompañaba desde que era chico. En él, unas manos lo acariciaban y crecían con él a través del tiempo hasta que finalmente acunaban su cara. Lo que lo dejó impactado fue que al final del sueño la cara que veía era la de Oyul. Se despertó de golpe preguntándose por qué Oyul había aparecido en un sueño tan personal para él. A la mañana siguiente, al salir para el trabajo, encontró una bolsa con una nota pegada en la puerta de su vecino. Era de Oyul pidiendo disculpas por haberse ido tan de repente la noche anterior. Adentro estaban todos sus aperitivos favoritos. El protagonista no pudo evitar sonreír. Oyul no solo se había disculpado, sino que además había pensado en dejarle justo lo que le gustaba. Con el corazón conmovido, el protagonista pensó en lo atento que era Oyul, que seguro sabía que él no comería nada si no se lo dejaban. Decidió que era hora de limpiar su propio apartamento y prepararse para invitarlos a cenar en su casa. Mientras se iba, notó otra nota en la puerta de Oyul con una invitación directa. «La próxima vez vamos a cenar a mi casa». Una invitación que ya estaba firmemente grabada en la mente de Oyul, quien ya pensaba en esa próxima cena. La realidad lo golpeaba de frente. Estaba en plena acción, en una misión brutal a la que había sido llamado de urgencia. A pesar de ser el Esper más poderoso de Corea, la situación era caótica. Monstruos aparecían por doquier. Oyul golpeado y con la cara manchada de sangre. Su colega de fuego grita: «¡Hay demasiados monstruos aquí!», mientras su equipo estaba al límite y la formación se había desmoronado. Oyul solo puede ordenar: «Reúne a todos». Y es que la vida de Oyul no es fácil. Su poder es tan inmenso que su nivel de compatibilidad con la mayoría de los guías es bajísimo, casi nulo. A medida que se hace más fuerte, se vuelve imposible de manejar para ellos. No es raro que se desmayen durante una sesión de guía, y él mismo sufre dolores por la ineficacia. Aún así, la oficina insiste en asignarle guías. De hecho, apenas ayer le presentaron a un recién manifestado. Aunque Oyul estaba molesto, ocultó sus verdaderos sentimientos y se dirigió a la sala de guías. Allí se sometió a una guía tan intensa que sus ojos se oscurecieron y más de 20 guías colapsaron por el esfuerzo. Cada vez que utiliza demasiado poder, tiene que pasar por estas dolorosas sesiones, pero Oyul no duda en hacerlo. Su motivación para soportar todo esto y apurar la guía: volver rápido, porque Ha-woo, el protagonista, pronto saldría del trabajo. Mientras tanto, Ha-woo está radiante. Sus compañeros notan su buen humor. «Has estado sonriendo desde esta mañana, a pesar de que de repente empezó a llover», le comentan. Uno de ellos le propone ir a tomar algo. «Ya que está lloviendo, ¿por qué no vamos a buscar Macaulay y John? Comparto mi paraguas con vos». Ha-woo acepta, y mientras salen de la oficina bajo la lluvia, su compañero sigue hablando de planes y del mal clima. Pero de repente, Ha-woo se da cuenta de algo. Afuera, bajo un paraguas, esperando, está Oyul. Su compañero se sorprende. «Oh, es un Esper», y agrega: «Los veo bastante seguido por acá. Desde el ataque del monstruo de clase S de hace 2 meses, patrullan mucho la zona». Lo que no sabe es que ese Esper no está patrullando, está esperando a Ha-woo. Ha-woo seguía en la suya, sin entender que ese Esper no estaba patrullando, sino esperándolo a él.
Le cuenta que está por terminar el día y que pensaba salir a tomar algo con un compañero de trabajo. La noticia no le cae nada bien a Oyul. Un temblor lo recorre y una energía sutil se desprende de él, aunque Hau no lo note. Oyul se presenta al compañero de Hau, un tal señor Kim, y le extiende la mano. Para el señor Kim, el saludo es más que eso. Siente una descarga, una energía que lo hace temblar de miedo. Oyul, con una sonrisa que oculta sus verdaderas intenciones, solo dice que es normal, que la mayoría de la gente les teme a los espers. El mensaje queda clarísimo, así que el señor Kim inventa una excusa para no salir y se va a las corridas, dejando a Hau y Oyul solos. Hau, un poco confundido por la repentina huida de su compañero, le pregunta a Oyul si arruinó sus planes. Oyul, por supuesto, le asegura que no. Mientras Hau se lamenta de que se van a empapar caminando a casa sin paraguas, Oyul alza la vista. Con un movimiento elegante de su mano, el Esper clase S concentra su poder. Las nubes se abren, la lluvia cesa al instante y el sol se asoma entre el cielo, como por arte de magia. Hau se queda boquiabierto. ¿Vos hiciste esto?, exclama, maravillado. Oyul, con una sonrisa de satisfacción, responde: «Parece que debería haberlo hecho antes». No solo había eliminado la competencia, sino que también había creado el clima perfecto para una caminata a solas con Hau. Aún asombrado, le agradecía a Oyul por secarle la ropa al instante, maravillado con su poder. «Eso fue asombroso, señor O», exclamó. Oyul, con una risa discreta, intentó restarle importancia, pero Hu no lo dejaba. «¿Cómo que no es para tanto? ¿Sabes lo que significa poder estar seco en temporada de lluvias? Es como vivir en el desierto». Ante su entusiasmo, Oyul le ofreció secarle la ropa siempre que quisiera. Hu, aunque un poco avergonzado por la oferta, no pudo evitar que la idea le encantara. Mientras caminaban, Hu se dio cuenta de que estaban en la estación de metro. Con curiosidad, le preguntó si los espers de clase S también usaban el transporte público. Oyul le explicó que sí era necesario, pero que solía incomodar a la gente, quienes a menudo lo miraban con miedo o tomaban fotos. Hu, al ver la situación, sugirió que tal vez lo mejor era separarse y encontrarse cerca de sus departamentos para evitar problemas, aunque Oyul no parecía muy contento con la idea. ¿Estarías abierto a una solución más efectiva, Hu?, le preguntó Oyul. Hu, sin entender bien a qué se refería, se acercó. Oyul lo tomó de la mano, y la familiar descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Hu. Sin más preámbulos, Oyul lo levantó en sus brazos, estilo princesa, pidiendo disculpas en el aire mientras Hu soltaba un pequeño grito de sorpresa. Flotaron sobre la ciudad, con el sol cayendo y pintando el cielo de colores vibrantes. Hu, ame el corazón latiéndole fuerte, no podía negar que la vista era hermosa. «Esto es más eficiente», pensó Hu, aunque enseguida añadió para sí mismo, «pero la próxima vez tomo el metro». Oyul, que no se perdía una, le preguntó con una sonrisa si se refería a la próxima vez que irían a casa, dándole a entender que repetirían el viaje aéreo. Hu se puso aún más colorado. En ese momento, se dio cuenta de que, si bien el contacto con Oyul siempre le causaba un hormigueo, esa vez no le había disgustado en lo absoluto. Cuando aterrizaron, Hu se sentía un poco mareado. Oyul le preguntó si estaba bien, y luego, con una sonrisa, le soltó una frase que lo dejó helado. «Sos libre de tocarme cuando quieras». Hu entró en pánico. ¿Se había dado cuenta de que lo había estado tocando? ¿Pensaría que era un pervertido? Oyul, notando su confusión, le tomó la mano, asegurándole que lo decía en serio. «Me gustaría que me tocaras así», le dijo con una mirada intensa, antes de inclinarse y besarle la mano, dejando a Hu completamente aturdido y sin palabras. Para Hu, la propuesta se sentía, honestamente, un poco rara. La mañana siguiente en la oficina, Hu se encontró con el señor Kim, quien lo abordó con una disculpa exagerada. El colega se doblaba en una reverencia, explicando que se había asustado mucho el día anterior por el color de los ojos de Oyul y esa energía esper tan particular. No se sentía capaz de volver a enfrentarlo, así que le pidió a Hu que le transmitiera sus disculpas a Oyul. Hu, que no estaba tan metido en el lío, aceptó con cierto alivio, pero el señor Kim, aún tembloroso, no pudo evitar preguntarle: «¿Vos no le tenés miedo, señor Lee?».
De vuelta en casa, Hou no paraba de darle vueltas a la pregunta. ¿Debería tener miedo? ¿Por qué se sentía seguro con Oyol a pesar de todo? Buscó en su teléfono información sobre espers y guías, sorprendiéndose de lo poco que encontraba. En su investigación, leyó que la guía se producía a través del contacto físico. Esto lo hizo suspirar. Claro, por eso Oyol no se había inmutado cuando lo tocó. Seguramente estaba acostumbrado a ese tipo de interacción. Se convenció de que, de todos modos, Oyol probablemente se mudaría pronto, así que lo mejor era mantener una distancia prudente. Justo cuando estaba en ese dilema, unos golpes fuertes y constantes en su puerta lo sacaron de sus pensamientos. ¿Quién es?, preguntó Hou, con el corazón acelerado. ¡Hey, Lee Hou! ¡Abrí la puerta!, gritó una voz familiar. Era Do-hyun, su amigo, que irrumpió en el apartamento como si fuera el suyo, cargado de bolsas de supermercado y cervezas. ¿En serio no tenés ni una buena razón para estar acá un fin de semana?, le preguntó Hou, con un tono de fastidio. Do-hyun simplemente sonrió y le dijo que debería tener un poco de corazón para su amigo. Ya más relajados y con unas cervezas, Hou aprovechó la situación para preguntar, con la mayor casualidad posible, «Do-hyun, ¿vos sabés algo de espers, verdad?» Do-hyun lo miró extrañado por la pregunta, preguntándole si se había metido en algún lío o si un esper lo había pillado haciendo algo malo. Hou le aseguró que no, pero insistió en que le contara lo que supiera. Do-hyun, reticente al principio, finalmente cedió, y Hou, fingiendo hablar de un amigo, empezó a contar la historia de cómo este amigo había sido ayudado por un tipo hace 2 meses. Do-hyun lo escuchaba con atención hasta que preguntó si su amigo estaba enamorado. Hou siguió con su relato. El tipo y su amigo se encontraron de nuevo por casualidad. El tipo lo recordó y lo invitó a cenar a su casa. Fue en ese momento que Do-hyun, con la cara de un rayo, se dio cuenta. «Espera, ¿este tipo es un esper?» Hou confirmó y continuó narrando cómo estaban cenando cuando al tipo lo llamaron por una emergencia y tuvo que irse a toda prisa, dejando a su amigo solo en su casa con la comida y los platos a medio terminar. Do-hyun lo miró cada vez más inquieto. ¿Ese tipo intentó hacerle algo raro a tu amigo, como reclutarlo para una secta o una pirámide? Hou, intentando disimular su sonrojo, respondió que no, que estaba hablando de su amigo. Do-hyun lo ignoró, insistiendo en que le dijera la verdad. ¿Qué quiere hacer tu amigo con ese esper? ¿Quiere salir con él? Hou dudó y Do-hyun no esperó una respuesta. Decile a tu amigo que deje de soñar. Los espers funcionan distinto, reaccionan a los guías, nada más. ¿De verdad crees que un esper de su nivel se fijaría en alguien común? Solo te está tirando los tejos para divertirse. Probablemente solo quiere aprovecharse de vos. No importa si sos hombre o mujer, a esos tipos les da lo mismo. Hou, con la cara descompuesta, preguntó si no parecía normal, a lo que Do-hyun respondió sin piedad. «Para nada». De repente, unos golpes fuertes hicieron temblar la puerta de Hou. Una voz enojada gritaba: «Oye, Oyul, abrí la puerta, bastardo loco». La dueña de la voz era una mujer, que se quejaba de que no era una niñera y que todo su equipo estaba demente, desde los novatos hasta el capitán. Hauro y Do-hyun se asomaron con cautela por la puerta entreabierta. La mujer, que claramente era una guía por su uniforme, explicó que Oyul se había ausentado del trabajo sin avisar y ella había venido a buscarlo. ¿Cómo había faltado al trabajo? La guía intentó llamar a Oyul, pero no contestaba. La frustración la superó y al recibir una llamada de su capitán, quien le dijo que su vecino se estaba poniendo inquieto, la guía, con una furia helada, amenazó con emitir una alerta de desborde esper si Oyul no salía. Una energía extraña empezó a crepitar en el aire. Hauro le explicó a Do-hyun que la mujer era una guía que estaba buscando a Oyul porque no había ido a trabajar. Mientras Hauro hablaba, Do-hyun empezó a apretarle el hombro con fuerza, con una mirada de horror. «¡Me duele! ¿Por qué me apretás así?», gritó Hauro, mientras Do-hyun miraba fijamente a Oyul, que había aparecido de la nada en el pasillo, con los ojos brillando con un poder aterrador. Oyul encaró a la guía, preguntándole quién le dio permiso para abandonar su puesto. La guía se puso furiosa, exigiendo que la escuchara, ya que tenía que presentar su informe.
Oh-yul simplemente la miró con frialdad y le dijo, «Hacelo». Antes de que ella pudiera reaccionar, Oh-yul la tomó de la mano, forzándola a tocarlo. «Te estoy diciendo que me guíes», dijo con voz autoritaria, «por eso viniste, ¿no?». La guía, visiblemente molesta, soltó un «maldita sea». Forzada a cumplir su rol, la energía del guiado la envolvió, dejándola con una expresión de absoluto asco y agotamiento. Se apartó con dificultad, su cuerpo temblaba mientras pensaba en lo horrible de la situación y en la idea de renunciar. Oh-yul, en cambio, la observaba impasible, como si nada. Pero apenas Hao apareció en el pasillo, Oh-yul cambió por completo. Con una sonrisa suave y una actitud casi de gatito, sí, hasta le aparecieron orejitas y cola, le dijo a Hao que sentía el alboroto que su subordinada había causado, y se disculpó, diciendo que no se había sentido bien últimamente. Hao, ingenuo y preocupado, le preguntó si estaba enfermo y hasta se ofreció a darle medicinas. Oh-yul, con una sonrisa aún más tierna, aceptó la oferta y dijo que le avisaría la próxima vez. En ese momento, Oh-yul notó a Do-hyun. ¿Y este es tu amigo?, preguntó, sus ojos brillando con una intensidad que Hao no pareció notar. Hao presentó a Do-hyun como su amigo de la infancia. Do-hyun, que no era tonto, reconoció a Oh-yul al instante, señalando que todo el mundo en Corea lo conocía, a diferencia de Hao, quien seguía en su burbuja. Do-hyun, sintiendo el peligro, intentó sacar a Hao de ahí de inmediato. Lo agarró del brazo y lo instó a despedirse de Oh-yul antes de arrastrarlo de vuelta al apartamento, cerrando la puerta con un golpe seco. Una vez solo en el pasillo, la cara de Oh-yul se transformó. La máscara de inocencia se cayó y una sonrisa ominosa apareció en su rostro, sus ojos azules brillando con una intención calculada. Más tarde, ya en el apartamento de Hao, Do-hyun lo miraba dormir, rodeado de latas de cerveza vacías. La preocupación y la ira se mezclaban en su rostro. «Maldita sea», pensó, frustrado por la situación. Hao se despertó y lo primero que le preocupó fue si Oh-yul realmente estaba enfermo. Se preguntaba cómo un esper de clase S podía enfermarse, pero al mismo tiempo pensaba que, por muy poderoso que fuera, seguía siendo humano. Do-hyun lo escuchaba con una mezcla de horror y cansancio, dándose cuenta de lo profundo que Oh-yul había logrado calar en su amigo. A pesar de las advertencias, Hao insistió en buscar medicinas. Las encontró y Do-hyun, con un suspiro de resignación, lo dejó ir. Hao fue a la puerta de Oh-yul con las medicinas y algo de comida. Oh-yul lo recibió con una sonrisa agradecida y un sonrojo, la imagen del tipo vulnerable. «Gracias», le dijo, «te lo agradezco». De todos modos, avísame cuando estés enfermo la próxima vez. Es duro estarlo cuando vivís solo. Huo, completamente conmovido, sonrió, ajeno a las manipulaciones, mientras Do-hyun lo observaba con una mezcla de frustración y entendimiento de cómo los espers usaban su encanto. Oh-yul no perdió el tiempo. Con una sonrisa calculada, se inclinó hacia Huo murmurando que lo había vuelto a hacer, que le estaba dando demasiadas oportunidades y que él las aprovecharía todas. Huo, sonrojado y nervioso, apenas pudo procesar lo cerca que estaba Oh-yul. Por suerte, Do-hyun apareció justo a tiempo para sacarlo del apuro, llamándolo para que fueran a alquilar una película. Pero Oh-yul no se iba a rendir tan fácil. Cuando Huo se despidió, Oh-yul lo detuvo y le preguntó si podía unirse a ellos para tomar una copa. Huo, ingenuo como siempre, se preocupó por su salud y le preguntó si no debería descansar, a lo que Oh-yul respondió con una sonrisa encantadora que se ducharía y en un momento estaría en su casa. Huo, con el corazón enternecido, aceptó sin dudarlo, sin notar la mirada de victoria de Oh-yul. Mientras Huo tarareaba feliz de camino a su casa, Oh-yul no tardó en anunciar a Do-hyun que se unía a Do-hyun. Do-hyun, indignado, le dijo que no lo quería ahí, pero Oh-yul, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, simplemente respondió, «Bueno, esta es mi casa», refiriéndose a la de Huo con una posesividad que erizó a Do-hyun. Frustrado, Do-hyun lo llamó tirano, quejándose de la situación. Un rato después, Huo estaba cómodamente dormido recostado sobre Oh-yul en el sofá, mientras Do-hyun los observaba con una mezcla de enojo y preocupación. Cansado de la manipulación, Do-hyun dejó caer una lata y, con Huo dormido entre los brazos de Oh-yul, decidió confrontarlo. «¿Por qué un esper como vos está interesado en un civil?», le preguntó, directo al grano. «Si solo estás jugando con él, mejor que pares.
Vos y los demás Spurs se mueren sin guías, ¿no? Huo no va a poder tolerar eso. Oh-yul lo escuchó en silencio, con una mirada indescifrable. Do-hyun le exigió una respuesta. Fue entonces cuando los Spurs exigieron una respuesta. Ojos de Oh-yul brillaron con una luz azul intensa, y una energía helada comenzó a emanar de él. Hwo, sintiendo el frío, se acurrucó aún más en Oh-yul buscando calor. «Lo siento, pronto va a hacer calor para vos», le susurró Oh-yul a Hwo mientras lo abrazaba con más fuerza. Su mirada sobre Do-hyun, quien observaba, atónito, cómo Oh-yul usaba su poder para manipular la situación a su favor. Do-hyun finalmente entendió. «¿Sos serio sobre él?», preguntó, dándose cuenta de la profundidad de la obsesión de Oh-yul. La respuesta de Oh-yul fue un simple pero cargado «eso». Oh-yul dejó la pregunta en el aire, pero su mirada lo decía todo. Sin perder un segundo, le soltó a Do-hyun que no era asunto suyo, dejando claro que solo lo toleraba por ser amigo de Hwo y no por algún mérito propio. Mientras la energía de Oh-yul crecía, pintando el ambiente de un inquietante púrpura, le preguntó a Do-hyun si había perdido la cabeza. Oh-yul sonrió, una sonrisa gélida y segura, y afirmó: «Vos sos el que no es normal». Do-hyun, completamente abrumado y asustado por el despliegue de poder, solo pudo presenciar cómo Oh-yul, con una calma aterradora, consolidaba su control. A la mañana siguiente, la luz del sol se polaba por la ventana, pero para Hwo, el día empezaba con una resaca monumental. Se despertó con la cabeza a punto de explotar, sintiendo que nunca había tenido una tan mala. Para su sorpresa, el apartamento que había dejado patas arriba ahora estaba impecable. ¿Quién limpió esto?, pensó, dándose cuenta de que solo podía haber sido Oh-yul. Un suspiro de culpa se le escapó, otra vez Oh-yul haciendo cosas por él, otra vez teniendo que pedir disculpas. Mientras se alistaba para ir al trabajo, sonó su teléfono. Era Do-hyun, preocupado por la noche anterior. Hwo lo tranquilizó, insistiendo en que Oh-yul no era tan malo como pensaba, que solo habían charlado un rato. Pero Do-hyun insistió, remarcando la tensión que había percibido y la conversación que habían tenido con Hwo ya dormido. Justo en ese momento, Oh-yul interrumpió la llamada, simulando seguir con la charla. Oh-yul empezó a sembrar la duda en Hwo sobre el juicio de su amigo. Le preguntó si había comido algo en mal estado o si tenía algún problema, implicando que las preocupaciones de Do-hyun eran infundadas o producto de su propia confusión. Oh-yul, aprovechando su credulidad, lo tranquilizó, asegurándole que era un buen tipo y cortó la llamada abruptamente. Hwo se quedó con una sonrisa boba en la cara, pensando que todo estaba en orden. Pero la tranquilidad le duró poco. Un mensaje de Do-hyun lo sacó de su burbuja. «Estás en las noticias». Una foto suya, en brazos de Oh-yul, encabezaba un tabloide sensacionalista que especulaba sobre la vida privada del Esper clase S. Hwo confirmó que era él en la foto, aunque rápidamente intentó restarle importancia, atribuyéndolo a la sed de escándalo de los periodistas. A pesar de sus palabras, su expresión evidenciaba que la situación lo había golpeado. Por eso, para evitar la tentación de volver a pensar en el escándalo, borró la notificación del artículo de su celular, decidido a no leer los comentarios ni la noticia completa. Pero la tranquilidad le duró poco. Viajando en el tren, Hwo notó de repente que el vagón estaba completamente vacío, algo totalmente inusual. Se preguntó si era la última parada, aunque sabía que no. En ese momento chocó con alguien. Al levantar la vista, se encontró con una mirada intensa y unos ojos rojos que sin duda le pertenecían a otro Esper. El hombre, que se presentó como el vicecapitán Ha Song-won, le tendió la mano con una sonrisa y le explicó que había sido enviado para protegerlo por el mismísimo Oh-yul. El vicecapitán se reía, encontrando divertido que Hwo no le tuviera miedo, y mencionó la noticia que había circulado con la foto de Hwo y Oh-yul. Hwo, aún algo desconcertado, preguntó por qué su cara no había sido difuminada y si la presencia de Song-won no atraería más atención. El vicecapitán asintió, reconociendo el punto, pero dijo que simplemente seguía órdenes mientras se quitaba la chaqueta. A Hwo le dio la impresión de que Oh-yul era un jefe terrible al ver a Song-won, quien, sin más preámbulos, le puso su propia chaqueta encima a Hwo y lo empezó a arrastrar fuera del tren.
Hau se sintió como un criminal siendo arrestado, temblando mientras el vicecapitán usaba algún tipo de efecto Esper para abrirse paso entre la gente, murmurando algo sobre confesar un delito. Al final, Hau terminó sentado en una sala de espera o algo similar con una bolsa de snacks, completamente confundido por lo que acababa de pasar. Sentado ahí, Hau empezó a atar cabos. Al principio había pensado que Ha Seong-won era colega de Oh-yul por sus ojos rojos, pero ahora se daba cuenta de que no todos los espers trabajaban en la misma oficina. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser que fui secuestrado?, se preguntó, sintiendo cómo el pánico le invadía. ¡Uf! ¡Qué final de locura! Así como Huo no quiso ver los comentarios de la noticia, ustedes sí revienten esa caja con sus opiniones. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manga quieren que destripemos la próxima. ¡Hasta la próxima, cracks!